Radio Estipen, transmitiendo desde las instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. La mejor música para tus sentidos. Hacemos radio de una forma diferente, en línea. Te acompañamos de lunes a sábado de 7 a 22 horas. Radio Estipen, al servicio de la comunidad politécnica. Les damos un aplauso a la licenciada por permitirnos a darle plática, por favor. Pues antes de nada, muy buenos días. Como refiere la ingeniera Rosa María Ayuso, soy Claudia Ruiz, soy abogada del sindicato desde su creación. Y pues me da mucho gusto saludarlos, algunos tenía ya el placer de conocerlos y a otros pues los estamos hablando con mucho gusto. El objetivo de la plática del día de hoy, por lo cual nos invitaron este día, pues es la sonada reforma a la ley del ISSSTE y el tema del pensioniste, que fue ya sujeto de aprobación en el mes de diciembre por parte de la Cámara de Diputados y que ahora está sujeto a ratificación en la Cámara de Senadores en relación a este tema. Tenemos una presentación en PowerPoint y algunos documentos pues anexos que voy a dejar en manos del sindicato para que luego puedan ser transferidos a sus correos electrónicos y ustedes puedan hacer pues la consulta de estos documentos. Mucha parte de esta información es información que grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados pusieron a disposición de grupos de trabajadores en un intento de frenar esta aprobación de esta reforma. Hay que reconocer el mérito en todo caso, de parte de esta información nos fue proporcionada por la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, ¿no? Para darle crédito a quien el crédito merece, ¿no? Bueno, bajo esta circunstancia, a mí me gustaría empezar. No sé si alguien me puede apoyar para pasar las láminas. Muchas gracias. Quisiera empezar con este tema y explicar un poquito. Aquí está un poquito como raro. ¿Puedo mover tantito la mitad? Soy un poco inquieto, si no se me empiezan a volver todos, ¿verdad? Bueno. Quisiera hacer un poco de antecedente en relación al tema que nos lleva ahora a este tema, y que fue la creación del famoso pensioniste. Mucha gente, yo sé que ustedes son gente muy informada, muy preocupada por estos temas laborales, pero hay gente que no entiende o no entendió muy bien en su momento porque no migró a estos esquemas. Muchos decidieron optar por el tema del 10º transitorio y pensaron que al quedarse solamente en el tema del 10º transitorio, sus recursos no iban a migrar parte a pensioniste. Cuestión parcialmente cierta y parcialmente falsa. ¿Por qué decimos esto? Porque parte de los recursos del fondo de pensión se conservaron en el ISSSTE, pero parte de los recursos de SAR, de la gente que optó por 10º transitorio, que entiendo que es la mayoría, ¿no? Que quiero entender esto, voy a hacer una pregunta al público. ¿Quiénes de ustedes optaron por el régimen del 10º transitorio? Que es la mayoría. ¿Quiénes de ustedes optaron por el régimen de pensionista? Algunos, porque algunos traían esquemas de pensiones de otros organismos y quisieron hacer portables sus recursos para poder tener acceso más rápido a un tema pensionatorio. Y además porque el tema de pensioniste, cuando se dio la reforma del ISSSTE, se anunció como la panacea al tema relativo. Quisiera hacer un poco de antecedentes y referir que el día 31 de marzo del 2007, como ustedes lo saben, se llevó a cabo la segunda reforma más importante en el sistema de pensiones en México, que fue la reforma a la ley de ISSSTE. Años previos, en el año 1997, se llevó a cabo la reforma al esquema de la ley del Seguro Social, donde se implementaron los esquemas de aforadores, digamos, ¿no?
Las principales características de este nuevo esquema de pensión en ISSSTE fue que se homologaron los tipos de seguros para la gente contratada a partir de 2007 en adelante con el esquema de la Ley de Seguro Social, y que los trabajadores activos al momento de la reforma optaron entre el régimen anterior o recibir un bono, el famoso bono pensionista, que le decimos que era la zanahoria, ¿verdad? Decían, te vamos a dar y tu pensión va a alcanzar, y mucha gente bajo ese esquema y por ignorancia optaron por migrar a este esquema pensionatorio. Se estableció un esquema de ahorro solidario y se constituyó el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores del Estado, que es como conocemos ahora el pensionista. Ese es el nombre legal del pensionista. Y se publica esta ley en el que se cambia un esquema de beneficio definido por uno de contribución basado en las cuentas individuales. Y vamos a explicar en qué consiste un esquema y en qué consiste el otro. Algunos están en un esquema, algunos están en otro, para que entendamos la trascendencia de esta reforma que seguramente será aprobada en este siguiente mes que va a empezar por la Cámara de Senadores. El sistema de beneficio definido se establece que es como los que están ahora en el 10º transitorio, o el esquema que conocíamos antes. El monto de la pensión normalmente equivale al 100% del último salario percibido. Todas las pensiones son dinámicas, es decir, suben conforme sube el índice nacional de precios al consumidor o el índice inflacionario, dependiendo del esquema pensionatorio. Estamos hablando de un tema general, no solamente el tema de ISSSTE, y la mayoría de las pensiones son vitalicias, con traspaso a beneficiarios en caso de fallecimiento, esposa, esposo, concubina, concubino, hijos, ¿no? O padres en el caso de ausencia de matrimonio o de pareja, y no hay relación directa entre beneficios y aportaciones, es decir, yo me pensionaba con el último salario y en base a eso era cómo se daba o cómo se da este esquema de pensiones antes de la reforma, digamos, ¿no? La que sigue, por favor, muchas gracias. Y luego tenemos ahora el sistema de aportación definida, que este es el esquema operativo actual de las AFORES, que es el pensionista es también una AFORE y se basa en estos puntos. El primero de ellos es la pensión depende del monto de tus aportaciones, es decir, por eso se incentiva, ahorra más, ¿quieres más pensión? Es en base a lo que tú ahorres, un esquema de cuentas individualizadas. Segundo, depende tu tiempo de cotización, la tasa real de interés que te dé la AFORE o el esquema que tú hayas optado, tu edad de jubilación, tu edad, tu tiempo de jubilación, entre otros factores. El sistema de cuentas individuales o de aportación definida es el único sistema pensionatorio que transfiere el riesgo a los trabajadores, y para mantener las tasas de reemplazo se requieren ajustes importantes en las contribuciones y en los años de servicio. Es decir, quieres más pensión, tienes que ahorrar más, ¿no? Aunque, y ahorita lo vamos a explicar, no es tan cierto este tema, ¿no? La que sigue, por favor. Como referimos, el pensionista, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, se creó el 31 de marzo del 2007. Quisiera subrayar este tema porque eso es uno dentro de los temas que la reforma ahora está tocando. Nace como un órgano público desconcentrado del ISSSTE, es decir, depende del ISSSTE, depende de un tema de aprobación gubernamental, depende de un tema de control y sujeción, y esto ahorita está siendo modificado. Está dotado de facultades ejecutivas y con competencia funcional propia en los términos de la ley de ISSSTE, y tiene hasta el día de hoy por objeto la administración y operación sin fines de lucro. Esto es muy importante. El pensionista no persigue hasta el día de hoy, no sé en 15 días, pero hasta el día de hoy no persigue fines de lucro de los recursos de las cuentas individuales para el retiro de los trabajadores, con la posibilidad de cobrar comisiones.
¿Qué quiere decir esto que no persiga fines de lucro? Que el beneficio obtenido o el ganancial obtenido de los recursos de los trabajadores se reinvierte dentro de las propias cuentas individuales de los trabajadores. Cuando una Afore tiene fin de lucro, el beneficio obtenido se invierte una parte del fondo, de lo que se gana de la utilidad, por así decirlo, en los fondos de los trabajadores, pero a la otra parte se reparte entre los accionistas socios de la Afore. Es un tema muy, muy importante este. El que sigue, por favor. Y la misión del pensionista, con lo que se vende la idea de la creación de este organismo, es decir, ya no va a ser netamente el ISSSTE y el gobierno federal o el pueblo mexicano quien va a responder de las pensiones, pero creamos en el 2007 un organismo que tiene como visión otorgar la mayor seguridad y rentabilidad a los recursos de los trabajadores a los que administran sus cuentas individuales, a fin de que puedan acceder a mejores pensiones al momento de su retiro, ¿no? Es decir, ya no voy a ser responsable, pero voy a garantizar que la aforadora que crea el gobierno, el concentrado de ISSSTE, te dé los mejores rendimientos, se reinviertan las gananciales en tu propia cuenta, digamos, ¿no? Hay muchos mitos respecto de si el ISSSTE cobra o no, el pensionista cobra o no comisiones, y aquí vamos a aclararlos. El pensionista es una aforadora, administra cuentas individuales, sí cobra comisiones, no podemos decir que no las cobra, pero eran las comisiones más bajas, o son las más bajas hasta este momento, de toda la serie de aforadoras que existen para manejo de cuentas individuales de trabajadores en este momento en el país. Sí cobra comisiones sobre el saldo de la cuenta individual, dejando fuera los recursos de vivienda, y desde su creación ha cobrado la comisión más baja del mercado. Ojo, para compensar el cobrar la comisión más baja del mercado con estas fluctuaciones que hay en los mercados internacionales y en el mercado bancario, recibe actualmente presupuesto de parte del presupuesto de egresos de la Federación. O sea, para poder mantener este nivel de tasa real, se le da un dinero por parte del gobierno federal. Los rendimientos que han obtenido los ahorradores del pensionista, y esto es un tema documentado por la propia CONSAR, con números reales hasta noviembre del 2015, no es un hecho que se esté inventando o que digamos que este tema es nocivo por alguna situación, realmente son los más altos del sistema, pues una vez cubiertos los costos de administración de la propia aforadora, las necesidades de inversión y la constitución de reserva, el remanente de operación se reinvierte en las cuentas individuales de los trabajadores, beneficiando a quienes tienen menos ingresos. Es un hecho real, no es una mentira, está documentado. Aquí sigue. ¿En qué consiste la reforma o esta iniciativa que ahora ya está aprobada por una parte de la Cámara Baja, y que se aprobó el 8 de diciembre del 2015 en Cámara de Diputados? Propone desincorporar al pensionista del ISSSTE y convertirlo en un desconcentrado, es decir, deja de ser un desconcentrado, la que sigue por favor, y lo convierte en una empresa mayoritaria de participación estatal. Ahora estas figuras están muy de moda, ¿no? Pemex, CFE y ahora pensionista tienen estas características. ¿A partir de cuándo? Del 1 de julio de este año. Esto es que si esta reforma se aprueba, que es lo más seguro que se apruebe en febrero de este año o en marzo, que es lo más seguro, venga este tema y opere y entre en funciones ya a partir del 1 de julio del 2016. Al convertirse en una empresa estatal de participación mayoritaria, es el gobierno, o sea, un 51% de control de la Afore, pero el 49% lo entrega a Afores privadas. Puede ser adquirido por la iniciativa privada, 51-49. Y en este caso, que es donde tenemos el impacto también para aquellos que optaron por el tema de décimo transitorio,
es los fondos del SAR ISSSTE 92 podrían dejar de estar invertidos, que esa parte del fondo estaba en el Banco de México, con la seguridad y el respaldo que se da, y ya ser manejados directamente por las AFORES. Es decir, entregar los recursos de los trabajadores como ocurrió y que se ha demostrado en la práctica el fracaso del esquema de cuentas individuales. Veamos el ejemplo de los trabajadores asegurados al IMSS, ahora también trasladarlo al caso de trabajadores al servicio del gobierno federal, ¿no? De tal suerte que, y aquí vamos a explicar, es un tema de deslinde que el gobierno quiere hacer un tema de responsabilidad de las pensiones de los trabajadores. Sabemos mundialmente que con el incremento de la edad, de la expectativa de vida, ¿no?, que tenemos como mexicanos o a nivel mundial, pues la expectativa de vida pasó pues ahora casi hasta los 72 años y en muchos casos lo superamos hasta los 90 años, hasta los 85, y se dice que no existe sistema pensionatorio que pueda solventar esta situación, más si no hay un respaldo de nutrición de pensiones por nuevas generaciones, o este esquema solidario con el que ahora muchos de ustedes pues alcanzan un tema pensionatorio, ¿no? Ser una paraestatal o una empresa de participación estatal mayoritaria, como ahora va a ocurrir con el caso del pensionista, implica que se regulen ahora por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que además de tener autonomía de gestión y manejar sus propios recursos, también puede ser extinguida por decreto. ¿Se acuerdan de alguna empresa que haya pasado eso? No sé. Hay otras, digamos, ¿no? Locales y suena feo, ¿verdad? Pero bueno. El artículo 31 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales señala, fíjense, que cuando ya no resulte conveniente conservar una empresa o una entidad paraestatal como entidad paraestatal desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda propondrá al Ejecutivo la enajenación de la participación estatal o, en su caso, su disolución o liquidación, ¿no? Y yo me quiero recordar en los años 80, donde se hizo una venta masiva de empresas que tenían un fin, ¿no?, y que pues ahora ya no existen, ¿verdad? O solo son recuerdos. Bueno, ¿de cuántos recursos estamos hablando? Esta gráfica es muy buena, esta nos la dio el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados, no voy a decir de qué partido, sino van a decir de qué partido estamos, pero votaron en contra. Señala, bueno, algunos, señala de que la Afore más grande actualmente es Afore 21 Banorte, ¿no? Y es muy grande porque tiene la mayor parte de los recursos de los asegurados y no de los trabajadores del Seguro Social, ¿no? En el caso de Afore Azteca, Banamex, Coppel, Inbursa, Invercar, MetLife, Pensioniste, esto está en millones de pesos, 119.373.80 millones de pesos, es decir, a septiembre de 2015, Pensioniste representa el 4.8% del mercado, o sea, del pastel del 100% del mercado de las Afores, pero es un pastel muy atractivo para muchos aforadores, sobre todo para las grandes que quieren entrar a hacer un tema pues, de consolidación, un tema de proyectos, porque todo ese dinero se va a invertir, ¿no?, y les va a dar de ganar más dinero a los banqueros, ¿no?, son los dueños de las Afores. La que sigue, por favor. ¿Y de cuántas cuentas de trabajadores? Hablábamos hace rato que representamos el 4.8% del dinero global de todo el país, pero representamos como pensionista, y si aquí quiero que lo vean, 1.464.837 millones de cuentas de trabajadores, o sea, pues estamos hablando de trabajadores, ¿no?, que tienen invertido sus recursos en esta Afore, en la Afore pensionista, ¿no? La que sigue. ¿Por qué dice la Presidencia de la República, o por qué se dice que se debe desincorporar el pensionista, ¿no?
Y hay muchas razones. Voy a dar la versión oficial, es decir, como que para que cada quien se forme su propia opinión, ¿no? Dice el gobierno federal, el pensionista no ha logrado consolidarse como Afore, básicamente porque tiene restricciones operativas y administrativas por la limitación de la legislación en la que nace. No podemos hacer muchas cosas que queremos hacer por ese tema. No ha crecido. En 4 años, o en X tiempo, fue 2007, ya pasó mucho tiempo, ya estamos. Ya se me pasó el tiempo, qué rápido se me pasó el tiempo. Parece que fue ayer. Estamos haciendo 8 años, ¿no? La empresa no cuenta con autonomía operativa, normativa y de gestión, lo cual genera diversos factores que le impiden actuar de manera dinámica, en la línea con lo que exige el SAR y la demanda por servicios de los clientes y los requerimientos establecidos por la CONSAR, ¿no? Es decir, no está funcionando. La que sigue. Esta inflexibilidad no permite al pensionista que crezca a la par de las demás aforadoras, ¿no? Para ofrecer mayor calidad en el servicio a los trabajadores, mayor atención. ¿Les suena eso? Eso creo que fueron los argumentos cuando se reformó la ley de no, ya los escuché, no, otra vez lo estoy escuchando, ¿no? Por lo que, si esto sigue así, se va a conducir a una insostenibilidad de los recursos y la Afore se va a ir al traste. Tenemos que hacer algo en este momento para que la Afore, bueno, pensionista, se salve, hay que salvarla. Como mexicanos hay una obligación. Estoy hablando, vamos a hablar de las dos versiones, ¿no? Porque todas las historias tienen 2 versiones, hay que escuchar las 2, ¿no? Y que el hecho que se encuentre un régimen jurídico en el que le aplica la regulación propia de un órgano desconcentrado limita su operación como operador de servicios a los trabajadores, ¿no? Y esto ha tenido en consecuencia que los trabajadores que estén en pensionista ahora estén migrando a otras Afores. Tenemos que hacerlo. Decimos, la alta migración que ha tenido pensionistas, primero es alta, en relación con la migración que otras Afores tienen en este momento. Primero dejamos esa pregunta, porque todas las Afores tienen migración natural, pues por los rendimientos que dan, por la publicidad que dan, por el tema de accesibilidad hacia los trabajadores, por las campañas mediáticas, el acceso, hay trabajadores que han migrado, en el caso de Seguro Social, hasta 4 veces sus recursos, porque los convence decimos el headhunter que va al centro de trabajo y le dice, no, mira, mi Afore tiene más labia, se sabe vender mejor, y los trabajadores migran. Eso es un tema, hago esa pregunta. Pero contra ese hecho, hay un hecho real, documentado, que el pensionista es uno de los fondos que genera más rendimientos de todo el sistema. O sea, no hay otro, ¿no? La que sigue, por favor. Yo quisiera explicar que las aforadoras administran sus recursos a través de CIEFORES. ¿Han escuchado esa palabra? Suena muy raro, ¿verdad? Yo soy abogado y luego no entiendo nada de esto. Estamos en un acuario financiero, eso nos revuelve, ¿no? Pero en una explicación más simple, que es así, yo la entiendo, ¿no? Como abogado, porque luego me quedo, ¿verdad? Y digo que la CIEFORE es una sociedad de inversión especializada en fondo de ahorros para la Afore. Es una parte de la Afore que se dedica a buscar los mejores segmentos de oportunidad de inversión del dinero de los trabajadores. Y el ahorro está depositado en la CIEFORE, que corresponde conforme a tu edad, ¿no? Creo que todos están en la CIEFORE básica 4, seguramente. Claro. ¿Con riesgo de perder el capital o sin riesgo? En el caso de la CIEFORE pensionista, por obligación normativa, tiene la obligación de buscar el mayor rendimiento con el menor riesgo, ¿no? Cuestión que no ocurre con las CIEFORES de las Afores privadas, ¿no? ¿Perdón? ¿A las CIEFORES privadas?
Bueno, está el tema del riesgo del mercado, ¿no? Y situaciones de ese tipo, ¿no? Bueno, de tal suerte que pensionista da, ahí se me movió un poco la flecha, pero ahí debe ir hacia abajo, es la Afore que da mayores rendimientos netos y el mayor ahorro de los trabajadores. Y tiene una lógica. Decíamos hace rato que pensionista reinvierte la utilidad, ¿en dónde? En las cuentas de los propios trabajadores. Y las Afores particulares, bueno, no son madres de la caridad, no reciben presupuesto de egresos, pagan sus gastos de operación, invierten una parte en los fondos de los trabajadores, pero el resto de los fondos, ¿a dónde se van? Pues a la bolsa de los accionistas, porque para algo están poniendo su estructura en riesgo, ¿no? Y volvemos a la pregunta que hacíamos hace rato. Alta migración de cuentas hacia otros Afores y desventaja respecto a las demás Afores. Eso es lo que dice la iniciativa presidencial, con lo que se está fundamentando la reforma, justificando la reforma, porque hay una gran migración y porque estamos en desventaja con otros Afores. Y yo quiero hacer en la realidad la afirmación de que pensionista es la Afore que cobra menos comisiones a sus trabajadores afiliados. Varias Afores registran una mayor migración de cuentas de pensionista, pero esto pasa en todo el sistema. Hay una gráfica más adelante, y 2 láminas más. Bueno, mejor regreso a las anteriores porque iba a estar más adelante. Una más. Bueno, la que sigue. Pensionista, y es un tema real, tiene un objetivo social sin fines de lucro. Así nació, así está regulado, así está establecido, ¿no? Y al ser la única administradora con un objetivo claramente social, la principal característica que hace diferente al pensionista de las demás Afores privadas es la reinversión de sus remanentes de operación en las cuentas individuales de los trabajadores, favoreciendo a aquellos de menores ingresos y una vez satisfechos los costos de administración, necesidades de inversión y constitución de reserva. Lo que hace una Afore privada, el remanente de operación se reparte entre los accionistas de las empresas propietarias de la Afore, ¿no? Y la iniciativa establece que la nueva empresa, fíjense, aquí está interesantísimo, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrá, y entre abogados, aquí hay abogados, abogado, dígame, podrá, ¿qué quiere decir? Es que se hace. ¿Podré o no podré? A veces no puedo. Podrá ordenar que se reinvierta el remanente de operación, pero esto no es obligatorio. A diferencia del pensionista, donde la inversión pues está en la ley y los servidores públicos están obligados a cumplir lo que les está permitido, lo que les está obligado, y es lo que se hace, ¿no? Bueno. Otra parte interesante de esta reforma y que se señala en la iniciativa y todo el texto se los voy a dejar también, ¿no? Señala que el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará. ¿Qué quiere decir? Que si sale mal, sale mal. Ahorita si sale mal, ¿quién tiene que responder? Pues todos, ¿verdad? Pues todos, con nuestros impuestos. Iremos al rescate, ¿no? de muchas empresas, como ahorita se está haciendo en el caso de Pemex, ¿no? Estamos yendo al rescate con los impuestos para el tema pensionatorio. Pero en este caso, nosotros estamos fondeando otras empresas. Nosotros ahora nadie nos va a fondear, porque el gobierno federal no responde por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará, ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro que dicha sociedad administre y opera. Esto viola los derechos humanos, el derecho humano a la seguridad social.
establecido en el artículo 1 constitucional, en el 123 constitucional, en el acceso, en el 4, en el derecho a la seguridad social, a la salud, a la vida, el tener una pensión, el tener garantizada una pensión al momento de mi retiro, es una obligación constitucional, no es algo que bueno, es algo que reforma la Constitución el otro mes, ya no diga eso, pero hasta ahorita ahí, así está establecido, ¿no? Se señala en la iniciativa que esta nueva empresa paraestatal tendrá un consejo de administración afín al gobierno federal que manejará los recursos de los trabajadores y determinará en dónde invertirlos, así como qué comisiones. Pero para la integración de este consejo de administración, veamos quiénes van a estar en este consejo de administración. Y no voy a hacer ningún calificativo porque estoy siendo grabada y no queremos tener problemas con nadie. Cada quien que se forme su propia opinión. La nueva composición propuesta en el Ejecutivo en su iniciativa está integrada por 13 miembros. 4 representantes del gobierno federal, que serán 3 representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí va. Uno de los cuales será su presidente y uno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Menos digo nada. 3 representantes nombrados por las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado reconocidas. No digo nada. Algunas siglas conocidas. Y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fijará las bases para determinar las organizaciones de trabajadores que intervendrán en la designación de dichos representantes. ¿No somos libres? No, es que nosotros nos regulamos por otras leyes, ¿no? Algunos por A y otros por B, ¿no? Y normalmente las organizaciones que están muy cerca de las secretarías, pues son organizaciones sindicales afines a los intereses gubernamentales. No estoy diciendo nada que no sea conocido, no hay que meter en problemas. Es que antes dabas cursos y no te grababan y ahora ya esto está muy peligroso. Y 6 consejeros independientes designados por el Ejecutivo Federal. Independientes. 6 y 4, 10. Y entonces nosotros dónde estamos, ¿no? O sea, no estamos siendo representados realmente. Ese es el tema, ¿no? Bueno, por lo tanto, mi conclusión, y yo coincido con la gente que votó en contra de este tema, y es que no se justifica la desaparición del pensionista, pues se pone en riesgo el ahorro de los trabajadores. Al traspasar el manejo de los recursos de los fondos ahorrados para su retiro a una empresa con 49% de participación privada. O sea, vamos a entregar los recursos una vez más de los trabajadores para sanear al sistema financiero, vamos a decirlo legal, ¿no? De México, ¿no? Y elimina, porque así lo dice la iniciativa, como se los leí anteriormente, la responsabilidad del gobierno sobre los fondos de los trabajadores. O sea, nos entregan y además de que nos entregan, no nos protegen, ¿no? La que sigue, por favor. Nada garantizará que las comisiones cobradas continúen siendo las más bajas del mercado. Al contrario, dado que los costos de administración de la nueva empresa serán cubiertos solamente por el producto de las comisiones cobradas, pues es de esperarse que van a ser más altas, es obvio, ¿no? El manejo de los fondos quedará a cargo de un consejo hecho a modo del gobierno federal, bajo el control de la Secretaría de Hacienda, y la repercusión más importante, y además está muy dejado este tema, aunque se suena mucho ahorita en los medios, con la reforma del artículo 1, los derechos humanos, los derechos fundamentales. Tenemos derechos por haber nacido hombres, inalienables a nuestra condición.
que nadie debe de quitarnos. Y un derecho muy importante humano, pues es el derecho a la dignidad humana. Y yo considero que el tener una pensión decorosa en edad vulnerable, pues es un derecho de dignidad que debe ser conservado. Desde mi punto de vista, la modificación a la legislación planteada reduce en forma sustancial el ejercicio pleno del derecho humano de los trabajadores al servicio del Estado de la Seguridad Social. Hay una definición genérica en la Organización Internacional del Trabajo relativa a este tema que quise traer y rescatar hacia ustedes. La seguridad social en su conjunto se define como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así, ocasionaría la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias de los hijos. Esto lo dice la OIT, no lo digo yo, ¿no? El derecho humano a la seguridad social es reconocido por el Estado mexicano a través de los tratados internacionales y de manera particular en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, que indica que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Y en el artículo 25 esta declaración también señala que toda persona tiene derecho, y esto lo hemos escuchado mucho como discurso y tristemente ya se está perdiendo, ¿no?, a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo los derechos en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y asistencia especial. Tenemos derecho en sí a la protección social. ¿Qué esquemas de vida estamos dejando para nuestros hijos? Porque van a ser los próximos trabajadores, si es que se integran a filas, ojalá y se integren a filas de trabajo asalariado, que es lo que esperamos, que tengan empleo asalariado, que les asegure en su etapa de fin de vida laboral condiciones dignas de subsistencia, ¿no? Por lo tanto, concluimos que estas modificaciones, que seguramente serán aprobadas en febrero, o sea, dentro de 2 días, ya casi estamos en febrero. Bueno, ¿en qué momento estoy? Ya me pierdo en el tiempo. Podrían afectar la forma en que el Estado garantice el acceso a este derecho humano, a limitar las responsabilidades gubernamentales ante la pérdida y la minusvalía en las cuentas de ahorro o en los montos mínimos hasta ahora asegurados por la ley actual. Este es, en esencia, el contenido de esta reforma que va a ser aprobada. La pregunta sería, ¿qué podemos hacer? Además de llorar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Yo quisiera hacer una conclusión y ahorita vamos a dar una sugerencia de asesoría jurídica. Yo estoy muy preocupada por este tema. Bueno, primero pues es mi trabajo, ¿verdad? Preocuparme por ustedes. Para eso me pagan. Y me pagan en tiempo, quiero reconocerlo, ¿no? Vamos a dar una sugerencia en línea legal, las expectativas reales o no de esta sugerencia en línea legal, porque estamos muy preocupados como sindicato de que, aprovechando este tema de la reforma, vengan abogados que son oportunistas de los trabajadores y quieran aprovecharse de ustedes para hacer el tema. Vamos a hacer un amparo, y ahorita vamos a explicar en qué condiciones, absolutamente gratuito para todos los afiliados del sindicato, y ahorita explicaremos en qué condiciones y cómo lo vamos a elaborar. Pero voy a concluir. Creo que ya lo estaba diciendo toda la plática, ¿no? La primera, los elevados rendimientos y bajas comisiones han superado en forma consistente los ofrecidos por la mayoría de las administradoras de fondos para el retiro.
Aunado a esto, el pensionista ha demostrado ser una administradora sustentable y un pilar integral de la estructura que permite al ISSSTE coadyuvar en garantizar el acceso al derecho humano a la seguridad social. Las supuestas limitaciones de carácter regulatorio a las cuales se ve sujeto el pensionista como órgano desconcentrado no se han visto reflejadas actualmente con datos oficiales en una pérdida de los niveles de ahorro o de rendimiento de las cuentas de los trabajadores que están en pensionista. La que sigue, por favor. Por el contrario, el objeto social establecido en este organismo, establecido en la ley del ISSSTE, así como la vigilancia y control por parte del Estado, se traduce en mayores niveles de capitalización y en mejoras sustanciales en la perspectiva de retiro de los trabajadores que se encuentran en cuentas administradas por parte del pensionista, ¿no? Ese es un dato muy importante. Uno de los objetivos, una de las justificaciones principales para la migración de los recursos a este nuevo esquema pensionatorio es, y se señala la migración. Yo quiero señalar que del 2012 al 2014, que es lo que está documentado, esta migración apenas representó el 0.6% de los traspasos realizados en el mismo periodo, ¿no? Fíjense, cifra baja, tomando en cuenta que el pensionista administró en promedio al año 2.18 de los 49.5 millones de cuentas individuales registradas en el trienio. O sea, es una migración natural, no es algo alarmante, es algo normal. No se ha invertido en publicidad, no se ha dado información, no hay un tema que permita esta situación, ¿no? Y los traspasos excesivos observados entre 2009 y 2004 con los que se quiere justificar se deben a la regulación o las devoluciones del SAR, que muchos trabajadores por alcanzar edades 60, 65 años están haciendo los retiros de estos recursos, pero eso no implica, es un tema natural, ¿no? de edad, ¿no? Este artículo transitorio, en donde no se señala que el gobierno, no responderá por las obligaciones a cargo de la nueva sociedad, puede afectar el futuro y la calidad de vida de los trabajadores en situación próxima de retiro, especialmente si se considera un panorama próximo de bajo crecimiento y de inestabilidad financiera en el ámbito global. Eso sería todo. Ahora, yo quisiera señalar ahorita en relación a esto y por la grave preocupación que este sindicato tiene hacia sus afiliados, estén en el esquema propio del pensionista, pero que tiene todos sus fondos de SAR también en este esquema. Vamos a elaborar un amparo. ¿Cuándo debe de hacerse este amparo? Vamos a tener 15 días a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma. ¿Cuándo se piensa que este tema, esta reforma puede salir? Muchos dicen, pues cuando venga el Papa, pues seguramente. Se dará la reforma a la Ley Federal del Trabajo otra vez, porque viene otra nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque no les fue suficiente todo lo que modificaron. Ya está la iniciativa presentada y va a ser discutida. Y eso también va a implicar otro amparo. ¿Cuánto trabajo vamos a tener? Y seguramente vendrá en el transcurso de ese mes o el siguiente, pero ya la reforma ya está en puerta, ¿no? Es un tema muy atractivo, va a darse, ¿no? Vamos a tener 15 días a partir de esta o estas reformas o las que vengan, ¿no? Para hacer este tema. ¿Qué vamos a requerir? El recibo original de pago, no porque quiera yo hacer uso de su recibo, porque nadie quiere soltar su recibo, pero es uno de los elementos fundamentales para acreditar personalidad, el recibo, el ser sujetos del titular del derecho de amparo, es decir, yo soy trabajador que cotizo al ISSSTE y entonces yo estoy perjudicado porque necesito mi recibo, ¿verdad? De la quincena inmediata anterior
a la publicación de la reforma, ¿no? La persona que no entregue su recibo pues va a estar sujeta al requerimiento y seguramente no protegida en términos del amparo, ¿no? Solamente se les va a pedir su recibo más 10 copias de su recibo. Eso lo tienen que traer ustedes, ¿no? Su identificación más 10 copias de su identificación. Y si tienen la impresión de su último estado de pensionista, que todos deben tener su estado de cuenta, les llega, y si no, consultarlo en línea, hacer la impresión la inmediata anterior de este tema. Es todo lo que les vamos a pedir. Y 10 copias. También del estado de cuenta. Mira, puede ser lo que es oficial, ¿no? Es IFE, pasaporte, cédula. ¿Ves? ¿No? El estado Porque el juzgado va a verificar, perdón. En el estado de cuenta también 10 copias. Sí, de todo va a ser 10 copias. ¿Por qué? No porque yo me quiera llenar de cajas de papel, sino hay que correr traslado a las autoridades con la documentación, ¿no? Y para evitar que se nos colapse nuestra copiadora, pues entonces ya cada quien puede pues, pagar sus 10 copias. Yo creo que 30 copias es lo que les va a costar y la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Se va a hacer un listado por parte del sindicato de los nombres de ustedes. Uno de los temas que me ha costado muchísima dificultad a mí a través de los años es que los trabajadores no ponen su nombre completo o no ponen el nombre que está en la credencial de votar. Y entonces en el listado viene un nombre y en la credencial viene otro nombre, o lo abrevian, o pues, ¿cómo me llamo? Normalmente nos decimos nuestro primer nombre, nuestro primer apellido, ¿no? ¿Quién eres? Claudia Ruiz. Sí, pero cuando presento un amparo soy Claudia Elena Ruiz Maciel, ese es mi nombre, ¿no? Si yo asiento un nombre diferente en mi listado al que tengo en la credencial, vendrá una prevención del juzgado de distrito que nos va a meter en una dificultad operativa. Entonces, que se ponga el nombre con letra legible, por favor, ¿no? Y que sea el nombre completo, el de ustedes, ¿no? Y de ese listado el sindicato sacará las 10 copias. Y es todo lo que van a necesitar para hacer este proceso, ¿no? Estamos preocupados por hacerles asequibles el derecho a la debida defensa, ¿no? No puedo garantizar el resultado del amparo, porque estamos ante una embatida nacional de pues resoluciones que no han sido favorables a través del tiempo. Pero yo creo que como mexicanos, como padres y madres de familia y por nosotros mismos, tenemos que intentar hacer algo para defendernos dentro de los esquemas legales que se nos permite. Y creo que esto es un elemento de manifestación de descontento muy, muy importante, de que los trabajadores de este país, de este sindicato, estamos informados. Primero, estamos informados de la trascendencia de esta reforma, no como otros sindicatos u otras centrales donde se les dice, no, pues está padrísima la reforma, te promuevo que hay que hacerla, ¿no? O no hacer nada, como pasó con la reforma a la ley de ISSSTE o la reforma a la ley del trabajo, ¿no? Entonces, bajo esa estructura. Esa es la propuesta que estamos haciendo de defensa, de acceso gratuito a una debida defensa por parte de ustedes, y es lo que estaríamos implementando. Si tuvieran dudas del tema que dimos, espero poder contestarlas o que alguien me ayude a contestarlas.